alumnos, asistentes y público en general que nos escuchan el día de hoy. Bueno, soy la ingeniera electricista, ingeniera CIP, Antonella Ramos Lázaro, ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, primer puesto de la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de la Energía Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao, graduada de la especialización en Patentes y Propiedad Intelectual por la Escuela Nacional Indecopi, docente de diplomados y cursos de especialización, diplomados centrales hidroeléctricas, energías renovables y temas afines de especialidad de ingeniería eléctrica, investigadora, docente en INICTEL-UNI, autora de tesis, de proyectos de investigación, de papers y de publicaciones científicas, ponente nacional e internacional y catedrática de ingeniería en la Universidad de San Marcos. Bien, y el día de hoy vamos a desarrollar el curso, a partir del día de hoy, el curso denominado Centrales Hidroeléctricas, que constituye 5 módulos, ¿no? Vamos a abordar en la sesión del día de hoy el primer módulo. ¿De qué trata el curso de centrales hidroeléctricas? Es sabido ya que en el Perú y en América Latina se trabaja activamente en la tecnología de la generación de energía eléctrica mediante las centrales hidroeléctricas para que se pueda abastecer la demanda eléctrica de la matriz energética de las naciones y del mundo, y de esta forma poder lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Es por ello que en este curso de especialización se fomenta la aplicación de la tecnología de la energía de centrales hidroeléctricas y se pretende impulsar el desarrollo de la generación de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas, buscando la utilización eficiente y productiva de la electricidad, ¿no? Para el beneficio de las comunidades, los ciudadanos y de la sociedad. Por ello, en el presente curso de especialización, los profesionales interesados obtendrán este conocimiento y las competencias en centrales hidroeléctricas, comprendiendo todo lo concerniente respecto a este tipo de proyectos sostenibles y de esta forma contribuir con el crecimiento del sector eléctrico en nuestro país, ¿no? Este curso de especialización en centrales hidroeléctricas desarrolla metodologías e instrumentos técnicos para realizar una adecuada concepción de este tema, ¿no? Y así también contribuye con el análisis, reflexión y esclarecimiento de los procesos que forman parte del desarrollo de los proyectos de centrales hidroeléctricas, formando así al participante para que pueda manejar interdisciplinariamente las diferentes fases de los proyectos vinculados con centrales hidroeléctricas. Este curso de especialización constituye 5 sesiones. La primera sesión, que aborda todo lo concerniente con centrales hidroeléctricas. La sesión número 2, energía de centrales hidroeléctricas. La sesión 3, formulación y evaluación de proyectos de un proyecto de central hidroeléctrica. La sesión 4, generación de energía eléctrica a partir de centrales hidroeléctricas mediante sistemas eléctricos aislados. Y la sesión número 5 va a abordar todo lo concerniente con legislación eléctrica peruana y mercado eléctrico en centrales hidroeléctricas. Y para ello, antes de dar inicio a la sesión número 1, vamos a presentar brevemente el temario que nos especifica, ¿no?, en qué consiste cada una de las sesiones que estamos el día de hoy visualizando. Bien, acá podemos visualizar el curso de centrales hidroeléctricas y la sesión número 1, que compete todo lo que es la definición de una central hidroeléctrica, capacidad de generación de una central hidroeléctrica, potencia instalada, potencia firme y potencia efectiva, mapa peruano del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el SEIN, ¿no?, que constituye la red de conexión e interconexión de las centrales eléctricas de generación, las líneas de transmisión, subestaciones de distribución, entre otras, ¿no? El parque de generación del SEIN, ¿no?, entre las centrales hidroeléctricas del área norte, centro y sur del Perú, y así como también el funcionamiento de una central hidroeléctrica, cuáles son los principales componentes de las centrales hidroeléctricas, así como lo que constituye en función a los componentes, como son las presas de derivación, de embalse, los tipos de materiales empleados para las presas y su configuración según sea. Presas de gravedad, contrafuertes de bóvedas o bóvedas múltiples, las tomas de agua, los aliviadores, los derritiadores, desfrenadores con puertas y canales de derivación, que es la cámara de carga, la chimenea de equilibrio, el golpe de ariete y los órganos de obturación. Ya en la sesión 2 vamos a visualizar, vamos a estudiar lo concerniente a la clasificación de centrales hidroeléctricas, como son, según el discurrir del agua y según el salto del agua, los tipos de centrales hidroeléctricas que existen actualmente de acuerdo a su capacidad de generación, las centrales hidroeléctricas más importantes en el Perú y en el mundo,
En la sesión 3 estudiaremos lo relacionado, lo referente a la formulación y evaluación del proyecto de una central hidroeléctrica desde la etapa de proyecto de una central hidroeléctrica, perfil del proyecto, estudio de prefactibilidad, análisis de tecnología disponible, estudio de factibilidad, ingeniería de detalles, construcción, instalación y la operación de la misma. Y en la sesión número 4, generación de energía eléctrica a partir de centrales hidroeléctricas mediante sistemas eléctricos aislados, que aborda pues, las principales centrales hidroeléctricas en proyectos y en construcción, y también el procedimiento de los INERMIN, la generación de energía eléctrica mediante sistemas eléctricos aislados, como es el procedimiento para la supervisión de la generación y de la operatividad en sistemas eléctricos aislados. Las ventajas de las centrales hidroeléctricas. Y en la última sesión, que es la sesión número 5, legislación eléctrica peruana y mercado eléctrico de centrales hidroeléctricas, según la Ley de Concesiones de la Reforma Eléctrica de 1992 y el mercado eléctrico de centrales hidroeléctricas, como son la modernización, tendencia y desafíos del sistema eléctrico peruano en las 3 etapas, generación, transmisión y distribución de la energía y los mercados eléctricos hacia el 2050 en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a dar inicio el día de hoy ya a los conceptos y a la sesión número 1, que comprende la sesión número 1, para poder tener con mayor claridad, ¿no? El día de hoy es lo que vamos a tratar. Bien, la sesión número 1, denominada centrales hidroeléctricas. ¿Qué vamos a visualizar acá entonces? Los conceptos, el funcionamiento y los principales componentes de una central hidroeléctrica. Bien, actualmente nos encontramos inmersos en un contexto que tiene 3 ejes fundamentales, ¿no? Los mecanismos de desarrollo limpio, con la producción de energía eléctrica rentable, sostenible y amigable con el medio ambiente, mediante el uso de los proyectos a partir de mecanismos de desarrollo limpio, el buscar alternativas para mantener el desarrollo sostenido y así también cuidar el medio ambiente y reducir de esta forma el calentamiento global y el crecimiento económico. La demanda de energía en el Perú ha aumentado de forma sostenida. Ese es el contexto actual en el cual nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos en el sector eléctrico y en el sector energético de nuestro país. Y bien, tenemos entendido entonces que el sistema eléctrico peruano se subdivide en 2. Uno que es el sistema eléctrico interconectado nacional, que es el SEIN, y otro que es el sistema eléctrico aislado, que ya veremos en las siguientes sesiones de clase. Bien, uno de los principales objetivos del Plan Energético Nacional de nuestro país es justamente el tener un sistema energético que pueda satisfacer la demanda eléctrica nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueva así el desarrollo y también la planificación y la investigación e innovación en la tecnología continua en lo que es la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y bien, tenemos acá uno de los primeros gráficos que nos muestra cuáles son las 3 etapas, según la Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, en donde se realiza la reforma y se reestructura el sector eléctrico en nuestro país, ya a partir de la generación, como lo son a través de las diferentes centrales eléctricas, la transmisión con las redes de transmisión, las líneas de transmisión y torres de alta y de media tensión, y también las subestaciones de distribución para lo que es el sector distribución, ¿no? Hasta llegar a los clientes libres y clientes regulados, según lo que estipula la Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, que será estudiada con mayor profundidad en la sesión número 5 de este curso de especialización. Y bien, en este contexto entonces, en el cual tenemos ya claro que el sistema eléctrico peruano, ¿no? El sistema eléctrico peruano tiene 3 etapas. Tenemos la generación, la transmisión y la distribución. Bueno, con la central de generación, la subestación de transformación, la línea de transmisión, las subestaciones de transformación, ¿no? Las subestaciones de distribución y también los clientes libres y clientes regulados, clientes industriales o grandes clientes libres también, como lo denomina la Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992 para adelante. Y entonces, ya tenemos entendido entonces que el sistema eléctrico peruano se subdivide en las 3 etapas. Generación, como son las centrales eléctricas que pueden ser eléctricas, termoeléctricas, o también las centrales de energías renovables como son las RER, ¿no? Que son las de biomasa, las de biogás o biogás, fotovoltaicas o también las centrales solares. Las redes de transmisión, las líneas de transmisión y las subestaciones de distribución para finalmente llegar a los usuarios libres o a los usuarios regulados. Y bien,
bueno, estas son algunas gráficas para... Es claro, sabido que este curso de especialización está dirigido para diferentes especialidades, no solo para ingenieros electricistas, sino también ambientales, civiles, mecánicos, hidráulicos, agrónomos, abogados, etcétera, ¿no? De cualquier especialidad que estén interesados en aprender centrales hidroeléctricas o reforzar el conocimiento por ello. Tengo que dar un énfasis en el cual se pueda ser entendido por todos los asistentes a este curso de especialización. Por ello, la intención, justamente, y una parte de los objetivos es que todos los profesionales de las distintas áreas que tengan interés en aprender o en reforzar conocimientos sobre este tema, puedan finalmente manejar el mismo lenguaje técnico de esta área, ¿no? Como lo es centrales hidroeléctricas, y tengan una total comprensión a cabalidad del tema que se está tratando el día de hoy. Por ello es que estamos haciendo un estudio, ¿no? Desde el principio de lo que son centrales hidroeléctricas, con el fin de que quede claro para cualquier persona interesada de cualquier especialidad. Y bien, entonces tenemos el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que es el SEIN, que se subdivide en tres partes, ¿no? Al área centro, norte y sur del Perú, la red de interconexiones, ¿no? De las centrales de generación, las líneas de transmisión y los sistemas de distribución, como podemos visualizar acá. Aquí tenemos el mapa de las principales líneas de transmisión en nuestro país, ¿no? De las líneas de transmisión en diferentes puntos específicos de nuestro país. Y vemos aquí también algunos proyectos hidroeléctricos con concesión definitiva y otros con concesión temporal, como se mencionan ahí algunas de las centrales hidroeléctricas y su capacidad de generación. Ahí tenemos el mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el SEI, y algunas de las centrales hidroeléctricas que conforman este grupo, ¿no? de proyectos hidroeléctricos a partir de concesiones temporales. ¿Y bien? Y bueno, y también tener en cuenta que a partir de la Ley de Generación Eficiente de la Energía Eléctrica, en el 2006, ¿no? Se considera a las microcentrales hidroeléctricas como microcentrales eléctricas como parte de la red, ¿no? La red, los recursos energéticos renovables, ¿no? Porque su capacidad de generación es menor. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos la clasificación de las grandes centrales hidroeléctricas, mini centrales hidroeléctricas y microcentrales hidroeléctricas, según la clasificación de la OLADE, pues, y según la clasificación también de la capacidad de generación en nuestro país en función del parque de generación del SEI. Y bien, tenemos entonces aquí los principales conceptos, funcionamientos y componentes de una central hidroeléctrica, como podemos visualizar a partir de ahora y en adelante. Bien, entonces, ¿qué es una central hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica utilizando turbinas acopladas a los alternadores, es decir, a los generadores. Tenemos entonces 4 tipos de energía que se desarrollan aquí. La energía potencial, el embalse de agua, la energía cinética del agua a partir de las tuberías, la energía cinética de rotación con la turbina y la energía eléctrica a partir del alternador. Esta es la imagen de una central hidroeléctrica en su composición de modo interno, ¿no? Con el embalse, la presa, el eje conector, ¿no? Y la casa de máquinas, el generador que está acoplado a la turbina, la subestación de transformación y las líneas de transmisión, ¿no? Para dar pase, por supuesto, a la siguiente etapa, que ya sería la distribución, con las subestaciones de distribución y con las redes de distribución, que ya es la etapa final, hacia los usuarios regulados, que somos nosotros, y los usuarios libres. ¿Cómo lo son? ¿Quiénes son los usuarios libres? ¿No? Las fábricas, las cementeras, y todo aquel usuario que requiere una capacidad de potencia mayor a lo que está estipulado en el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, que vamos a visualizar en la sesión 5, cuando revisemos lo que es mercados eléctricos de una central hidroeléctrica. Bien, para los alumnos que recién se están conectando, que estoy visualizando aquí, estamos abordando la primera sesión 1,
de este curso de especialización de centrales hidroeléctricas, en el cual se estudia lo concerniente a los conceptos, funcionamiento y principales componentes de centrales hidroeléctricas, y por supuesto se visualiza el contexto en el cual se desarrollan las centrales hidroeléctricas en el parque de generación del CEI y también en el sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? Que es el CEI. Vemos acá otra toma de una central hidroeléctrica. Bueno, desde la central eléctrica, el transformador, el generador acoplado a la turbina, el agua embalsada, ¿no? Y el proceso, pues, ¿no? Hasta la conexión hacia la subestación de potencia más cercana para la central hidroeléctrica. El esquema de la central hidroeléctrica, en el cual se visualizan los 4 tipos de energías, ¿no? Energía potencial entre la presa y la tubería forzada, la energía cinética entre la tubería forzada, la turbina y el acoplamiento con el alternador o generador, la energía mecánica que se desprende para finalmente llegar a energía eléctrica. Esta es la gráfica, bueno, un poco más ampliada de las 3 etapas que ya han sido explicadas hace unos minutos, que son generación, transmisión y distribución, hasta los usuarios regulados y los usuarios libres, o grandes usuarios libres también. Esta toma nos muestra, ¿no?, algunas de las partes un poco más detalladas de una central hidroeléctrica: el embalse, ¿no?, como vemos acá, la presa, las rejas filtradoras, ¿no?, la tubería forzada, el conjunto de grupos turbina, alternador, el acoplamiento, turbina, generador, turbina, alternador, el eje, el generador eléctrico, los transformadores, ¿no?, y las líneas de transmisión. Vemos acá también desde otro enfoque el acoplamiento, el generador, la turbina, el transformador de potencia hacia la red de tendido eléctrico de la línea de transmisión. Y bien, un poco más detallada, ¿no?, algunos de los aspectos que se desembocan, los fenómenos que se desembocan internamente dentro de una central hidroeléctrica. Y bien, entonces, ¿qué cosa es la capacidad de generación? La capacidad de generación, con las 2 características principales de una central hidroeléctrica desde el punto de vista de su capacidad en energía, de generación de energía eléctrica, en 2 puntos fundamentales: la potencia, que está en función de las características de la turbina y del generador, y la energía garantizada en un lapso determinado, generalmente a 1 año, que está en función del volumen de embalse y de la potencia instalada. Y entonces tenemos como capacidad de generación de una central hidroeléctrica la potencia instalada, la capacidad de energía en condiciones ideales, la potencia firme, la capacidad de energía de forma inmediata y con un alto nivel de seguridad, y la potencia efectiva como capacidad real de energía que puede entregarse de forma continua. Y ahí visualizamos el ejemplo de una central de 100 megavatios, ¿no?, entre sus 3 tipos principales de potencia que se desprende, ¿no?, dentro del estudio de un proyecto de una central hidroeléctrica hasta su construcción, ejecución y puesta en servicio. Y tenemos aquí también, visualizamos el parque de generación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que es el CEIN, ¿no? Ya mencionamos que el parque de generación de nuestro país se divide en 3 áreas: área norte, centro y sur del Perú, y de acuerdo a cada una de las áreas tenemos la capacidad de generación en función de las centrales eléctricas que se encuentran. No solo son las hidros, ¿no?, o las hidroeléctricas, sino también tenemos las fotovoltaicas, tenemos las eólicas, ¿no?, y las de biomasa, ¿no?, que actualmente también están entrando en el mercado en la red, ¿no? Y bien, tenemos aquí el parque de generación del Sistema Eléctrico Interconectado, el CEI, para el área norte y para el área sur, con algunas de las principales centrales hidroeléctricas más importantes, como lo son, pues, para el área norte, el Cañón del Pato, Carhuaquero, ¿no?, Las Pizarras, Pías, ¿no?, la central hidroeléctrica Carhuaquero 4, Santa Cruz 1 y 2, Yanapampa, entre otros, ¿no?, que dan una capacidad de generación de 907.7 megavatios, ¿no? Y en el área sur, Charcani 5, Sangabán 2, Machu Picchu, ¿no?, y Charcani 4, La Joya, ¿no?, y bueno, algunas de las principales centrales hidroeléctricas más importantes en el país también, y una capacidad de generación de 1.359.3 megavatios, ¿no? Entonces, en total, tenemos una capacidad de generación en nuestro país aproximadamente de 8.020.9 megavatios, ¿no?, como podemos visualizar acá, entre las principales centrales hidroeléctricas entre el norte, centro y sur. Por supuesto, en la principal central hidroeléctrica, el complejo hidrológico hidroeléctrico El Mantaro, ¿no?, con una potencia considerable, ¿no?, y así como también, bueno,
dentro de las principales centrales hidroeléctricas en nuestro país, como son Huinco, Platanal y Matucana, Ayahuanca, entre otras, ¿no? Como podemos visualizar, que pertenecen al área centro de nuestro país. Y bien, bueno, acá tenemos por tipo de generación las hidroeléctricas y, bueno, una comparación con las térmicas, las solares y las eólicas, que forman parte de los recursos RER, ¿no? Los recursos energéticos renovables, que también están entrando poco a poco en pie. Pero hay que tener en cuenta que de la matriz energética en nuestro país, el 47% pertenece a las centrales hidroeléctricas, el otro 47% a las centrales convencionales, como son las centrales termoeléctricas, a carbón, a diésel o a gas, y la diferencia, que es un 4% aproximadamente, a RER, ¿no? Que en este caso comprende las centrales fotovoltaicas, eólicas y las de biomasa, ¿no? Que están inyectándose también al sistema eléctrico interconectado nacional. Y por supuesto que uno de los objetivos de la matriz energética, de la política energética en nuestro país, para ser más precisos, justamente es la de poder tratar de diversificar la matriz energética para que las RER también formen parte en mayor medida, ¿no?, de esta matriz energética. Y por supuesto, dentro de la red también están consideradas las microcentrales hidroeléctricas como proyectos de energías renovables. Entonces es importante también ver que se está impulsando la construcción de microcentrales hidroeléctricas desde el punto de vista del enfoque de como energía renovable. Entonces, la pregunta ya es bastante, bastante importante. ¿Para qué sirve una central hidroeléctrica? Utilizar la energía potencial del agua almacenada y convertirla primero en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Algunas de las fotos, la central hidroeléctrica del Mantaro y la central hidroeléctrica Cañón del Pato. Ya después, luego de ver lo concerniente a los componentes, veremos algunas de las principales características de la central hidroeléctrica del Cañón, perdón, del complejo hidroeléctrico del Mantaro. ¿Cuál es el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas? El agua se transporta por unos conductos o tuberías forzadas, controladas con válvulas para adecuar el flujo del agua con respecto a la demanda de electricidad. Se aprecia también cómo el agua llega con alta presión a las turbinas, incide en los álabes haciendo girar el eje, el cual va conectando a un generador, produciendo en este sentido energía eléctrica. Luego el agua sale por los canales de descarga, los generadores están situados justo encima de las turbinas y van conectados con árboles verticales. El diseño de las turbinas depende del caudal del agua. Las turbinas pueden ser Francis, Pelton o Kaplan, ¿no? Y Michael Balkin. Va a depender del tipo de salto y características técnicas eléctricas que sean necesarias. La altura, ¿no?, el caudal, entre otras características importantes para el diseño de una central hidroeléctrica. Entonces, ¿cuáles son los principales componentes de una central hidroeléctrica? Tenemos los elementos constructivos que forman una central hidroeléctrica, se pueden dividir en dos grandes conjuntos. El primero, todo tipo de obras, equipos, cuya misión es la de almacenar el agua en las debidas condiciones para conseguir posteriormente la acción mecánica, y el segundo conjunto, que engloba los edificios, los equipos, los sistemas, mediante los cuales y después de las sucesivas transformaciones de la energía llegamos a obtener de esta forma energía eléctrica. Conjunto 1, las presas, las tomas, los aliviadores, los deserenadores, las compuertas, la galería de aducción, la cámara de carga y chimeneas de equilibrio, las tuberías forzadas, las válvulas y el canal de descarga. Y en el conjunto número 2 tenemos las turbinas hidráulicas, los reguladores, que también son importantes, los alternadores y los reguladores de tensión, los servicios auxiliares y, bueno, por supuesto, control y automatización en la sala de control de una central hidroeléctrica. Y bien, una presa entonces es una construcción que se alza sobre el suelo del río y es perpendicular a la dirección para que se permita la derivación o el almacenamiento del agua, dependiendo de las características ortográficas de su emplazamiento entre una configuración u otra, ¿no? Presas de derivación, la presa de derivación o barraje, ¿no?, que tiene por objeto levantar el nivel de agua en la toma a fin de garantizar la derivación requerida, ¿no? Normalmente están dispuestas para que el agua vierta por encima de ellas mediante vertederos denominados aliviadores de coronación. Tenemos aquí las presas de hormigón, las presas de tierra, con algunos de los tipos de materiales, ¿no? También tenemos las presas de embalse. Estas presas también tienen la facilidad de obtener la elevación del nivel de agua para producir un salto. Tiene por objeto el almacenamiento de agua para la regulación del caudal. Por lo general no están dispuestas para que las aguas viertan por encima, sino que tienen las construcciones laterales denominadas aliviadores de superficie, que sirve para devolver el agua excedente al cauce del río aguas bajo la presa. Según los materiales empleados, presas de materiales sueltos o presas de tierra o de escollera.
Para su construcción deben de ser de gran impenetrabilidad del agua y esto se logra mediante una pantalla impermeable con el parámetro de aguas arriba, superficie con contacto del agua, ¿no? Algunas de las características técnicas en función de su construcción. Bien, tenemos las presas de hormigón. Estas se trata específicamente de presas construidas con hormigón, masa, cemento y grava exclusivamente. Existen otros que utilizan hormigón armado mediante barras de acero. También tenemos la clasificación según su configuración: presas de gravedad, aquellas en las que se acciona de vuelco y deslizamiento sobre cimientos producidos por el empuje del agua y se presentan de forma triangular o trapezoidal. Y las presas de contrafuertes presentan una similitud con las de gravedad, pero su perfil no es constante y la zona de sección es menor. Las presas de bóveda también se caracterizan por la colocación de arcos horizontales y verticales, un perfil curvado para transmitir la componente horizontal del empuje del agua hacia las laderas del valle. También tenemos las presas de bóveda simples y las tomas de agua también con la función principal, la de la captación de una cantidad constante de agua, sobre todo en época de estiaje, ¿no? Lo cual permite el ingreso del agua en el ducto que la lleva hacia las tuberías forzadas. Aquí tenemos algunas partes de las gráficas una gráfica de las partes de la presa, la cortina de presa, el vertedor de servicio, el vertedor de emergencia, los túneles de desvío de la margen izquierda, los túneles de desvío de la margen derecha, parte de las obras de toma de la central, la casa de máquinas y los túneles de desfogue, como podemos visualizar aquí en la gráfica. Algunas de las características electromecánicas de la central, como visualizamos allí, la casa de máquinas, bueno, los niveles de aguas arriba o aguas abajo de una central. Los aliviadores también son importantes dentro de una central hidroeléctrica porque facilitan la evacuación de los caudales de agua excedentes o superiores a los que se desea captar. Y también tenemos la presencia de los desripiadores, que proceden a los desarenadores, se encargan de separar el material más grueso para evitar que el material flotante, como los árboles, las ramas, etcétera, que puedan filtrarse, o piedras grandes entre las obras de captación de agua, se dispone a una más rejas, ¿no? Las gruesas adelante, las finas en la segunda línea. Otro elemento importante o componente importante en una central es el desarenador, ¿no? Son instalaciones que reducen la velocidad del agua con el objeto de que las partículas de arena o piedras se asienten en el fondo. En el desarenador se desfoga todas las partículas a través de las compuertas, ¿no? Que limpian un 90% aproximadamente con la disminución del desgaste de la turbina. Las pozas de decantación de los arenadores son periódicamente evacuados por medio del purgado y lavado en la misma poza. Las compuertas entonces se utilizan para cerrar las conducciones de agua, así como para regular el caudal en dichas conducciones, y también en los aprovechamientos hidroeléctricos, ¿no? Se sitúan en las tomas de agua, en los desagües de fondo. Las compuertas utilizadas en todos los sitios indicados son de las mismas características constructivas. Hay que tener en cuenta que las compuertas están sometidas a grandes presiones, ¿no? También un papel importante les juegan los canales o los túneles y galerías de ducción, denominaciones empleadas para referirse a las diferentes clases de conductos artificiales que conducen el agua desde la toma de captación hacia el comienzo de la tubería forzada. El canal de derivación también, ¿no? Que utiliza canales de derivación para conducir el agua desde la obra de toma hasta la cámara de carga. Tenemos acá la gráfica del canal de conducción y la cámara de carga, ¿no? Que se emplea pues en las centrales eléctricas de conducción abierta, ¿no? Y tiene por objeto proveer un volumen de agua suficiente a la tubería para amortiguar las ondas de presión, es decir, los golpes de ariete, que ya vamos a ver luego que son golpes de ariete, causados por el cierre o apertura de los bruscos de los reguladores de las turbinas de válvulas. Y bien, ¿qué es el golpe de ariete entonces? La palabra ariete, denominada pues como designada de una máquina militar, se utiliza para derribar puertas por medio de golpes reiterados. Por analogía se denomina golpe de ariete entonces este fenómeno que ocurre, ¿no? Que se presenta en las redes de los acueductos, consistente en la variación de presión debido al movimiento oscilatorio del agua en el interior de la tubería, produciendo vibraciones y otras consecuencias que pueden originar rupturas, aplastamientos y otras averías en las tuberías y en los equipos de la central hidroeléctrica. Y ahí vemos una gráfica de cómo es que este daño produce el golpe de ariete, ¿no? En las tuberías o muchos de los elementos más importantes de las centrales hidroeléctricas. Y acá tenemos una gráfica de la descripción del golpe de ariete, ¿no? Bajo un paro brusco del flujo de fluido, ¿no? Típico en el cierre de una válvula, transforma en energía de presión, ¿no? Y la sobrepresión puede llegar a romper la tubería. Observamos ahí la sobrepresión sobre una turbina, los oscilogramas, bueno, en este caso una simulación, cómo se puede visualizar del golpe de ariete.
Y pues el golpe de diarete se produce en las tuberías cuando se realizan operaciones rápidas de los equipos que se abren y reabren, ¿no? Cierran o recierran continuamente, ¿no? El deslizamiento del agua, como son las válvulas, los anclajes, las compuertas, entre otros, ¿no? Y se puede atenuar la acción del golpe de diarete, si se puede atenuar, si se acciona de forma lenta y progresiva las válvulas, ¿no? Las compuertas, a través del emplazamiento de las chimeneas de equilibrio. Tiene también su fundamento en la teoría de la onda clásica. Bueno, ese es el fenómeno físico que ocurre en el golpe de ariete, y el cual implica el desplazamiento a una velocidad dada de las variaciones de presión a lo largo de la tubería. Así también tenemos los valores de presiones originados en un golpe de ariete, el periodo crítico también en la tubería, ¿no? Cuando se suscita ese golpe de ariete, y también la diferencia entre un golpe de ariete positivo y negativo. El primero, a partir de la sobrepresión en la tubería junto a la turbina, y el segundo, el golpe de ariete negativo, de la supresión, baja el nivel de agua en la chimenea, originando una aceleración del agua. También otro elemento importante de una central hidroeléctrica es la chimenea de equilibrio, ¿no? La chimenea de equilibrio debe estar situada en el trayecto de la tubería lo más cerca posible a las turbinas en toda instalación que esté constituida por una galería de presión y que termine en una tubería forzada que conduzca el agua a las turbinas. Se construye al final de la galería una chimenea de equilibrio, que es un pozo vertical. Bien, tenemos acá algunas gráficas de las chimeneas de equilibrio, ¿no? Los dispositivos que también se conocen como cámaras de presión, tanques de equilibrio o depósitos de compensación. Su función primordial es menguar pues al máximo las consecuencias perjudiciales que provocan o originan los golpes de ariete. Ahí vemos una gráfica de la instalación de una chimenea de equilibrio en una central hidroeléctrica. Y bien, ¿qué puede darse en el área de unión de las galerías, en las tuberías forzadas o cercanía de la unión de tubos de aspiración? Algunas de las características principales de las chimeneas de equilibrio, ¿no? Entre sus características técnicas, así como también el tipo más empleado en la práctica o en la construcción, que es el modelo Johnson de la chimenea de equilibrio. Aquí observamos el concreto armado de la chimenea de equilibrio de la central hidroeléctrica del Platanal en nuestro país, ¿no? Que tiene una de las características técnicas más singulares, ¿no? En ese sentido. Y bien, también es importante mencionar como elementos de las centrales hidroeléctricas los órganos de obturación, válvulas que se deslizan para abrir y cerrar el paso del agua por los conductos forzados según el empleo a las que están destinadas. Pueden ser válvulas de seccionamiento, cuya misión es cerrar el paso del agua hacia las turbinas cuando es necesario, y las válvulas de seguridad, que deben de obturar el conducto no solamente cuando el caudal sobrepase el absorbido por la turbina, sino también en el almacenamiento de la misma, ¿no? Estas válvulas pueden ser provistas de un dispositivo automático de cierre. Y ahí observamos la tubería de presión, las válvulas de seguridad, las válvulas de vaciado, el anclaje, los apoyos y también el manómetro, ¿no? Y el bypass que observamos en una tubería de presión. También están consideradas dentro de estas válvulas las válvulas de alivio, normalmente de acción directa o indirecta, controladas por los sistemas de regulación de velocidad, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de la central hidroeléctrica. ¿Y cuál es la importancia entonces de una central hidroeléctrica? Tiene algunas de las funciones más importantes, como son las siguientes: la solución de problemas de costos crecientes y las dificultades del abastecimiento de combustible. Es decir, es muy importante que se sepa, ¿no?, de que la central hidroeléctrica siempre va a tener una ventaja muy considerable frente a las termoeléctricas. La tecnología de fácil adaptación, la reducción de costo de operación, eso es importante también, es decir, adaptación, ¿por qué? Porque puede instalarse en donde se encuentran las condiciones necesarias para poder desarrollar este tipo de proyectos. La larga vida útil de una central hidroeléctrica y el impacto ambiental reducido, así como también la reducción de emisión de efectos de gases invernaderos. Y puede a su vez también compatibilizar el uso del agua para otros fines, mejorando el esquema de inversiones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una central hidroeléctrica? Los proyectos con alta capacidad para brindar potencia firme a la red eléctrica, al menos durante la temporada de lluvias, dependiendo de su configuración y magnitud, pueden tener un impacto ambiental social importante, ¿no? Es fundamental la gestión de la oportuna de los aspectos sociales de un proyecto. En este caso, siempre un proyecto va a tener también un enfoque social, así como también un enfoque técnico, y a su vez también en la región de la disponibilidad del recurso hídrico es altamente dependiente de las fluctuaciones estacionales y los patrones climatológicos.
Por su naturaleza, son altamente dependientes, pues, por supuesto, del sitio donde se van a ubicar y requieren una inversión significativa en líneas de transmisión. Bueno, en este caso va a depender también del proyecto y de la capacidad de generación. Y también, bueno, es una tecnología renovable con mayor representación y potencial en nuestro país porque tenemos un amplio potencial hidroeléctrico en nuestro país. Y bien, también, bueno, no contamina el aire ni el agua. La materia prima en este caso es el potencial hidroeléctrico. Los costos de mantenimiento son bajos para las centrales hidroeléctricas. Las obras de ingeniería para aprovechar la energía tienen una duración muy larga. Se tiene la flexibilidad de operación. Se dan beneficios también adicionales a la comunidad y la generación de energía eléctrica está influenciada por las condiciones meteorológicas y puede variar de estación a estación. El impacto al ambiente es reducido, ¿no? Esa es una de las ventajas de las centrales hidroeléctricas. Ya en síntesis, no necesitan combustibles y son limpias, son energía alternativa limpia, energía energética limpia, ¿no? No contaminante. Los embalses tienen otras utilidades, ¿no? A través también del aprovechamiento en regadíos, como protección contra las inundaciones o para suministrar agua a las poblaciones próximas. Esto es parte de otras de las funciones. Los costos bajos tienen un costo de explotación y mantenimiento bajo y son de fácil operación. Las turbinas hidráulicas son de control y tienen un costo reducido de mantenimiento. Y bueno, aquí una parte, digamos, a grosso modo, de lo que es la clasificación de centrales hidroeléctricas que ya vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, ¿no? Las grandes centrales hidroeléctricas con una capacidad mayor a 10 megavatios, las mini centrales hidroeléctricas que tienen una capacidad de generación entre 1 megavatio y 10 megavatios, y las microcentrales hidroeléctricas con una capacidad de generación menor a 1 megavatio. Entonces, dentro de las grandes centrales hidroeléctricas tenemos el Cañón del Pato, bueno, el complejo hidroeléctrico Antunes de Mayolo, el Mantaro, que ya lo vamos a ver justo ahora, y en las mini centrales hidroeléctricas tenemos la central hidroeléctrica Pachachaca, Oroya o Pariac, entre otras, ¿no? Y entre las microcentrales hidroeléctricas Charcani, San Ignacio, entre otras, ¿no? Algunos de los proyectos de generación de energía eléctrica, ¿no? Que han entrado en servicio y en operación hace poco, ¿no? Y algunas de las centrales hidroeléctricas más importantes, como son Cerro del Águila, con una capacidad de generación de 525 megavatios, que entró en operación en el 2016, la central hidroeléctrica Moyoco, ¿no? Belo Horizonte, Pucará, San Gabán 1, Santa Teresa, Quitaraxa, también, que podemos visualizar ahí cada una de ellas el momento en que ingresaron en operación. La central hidroeléctrica Ángel 1, 2 y 3, ¿no? Y a su vez también la central hidroeléctrica Chancay, Charucaya, Carhuac, ¿no? Entre otras, como podemos visualizar allí, la capacidad, la potencia instalada y también la puesta en servicio, ¿no? En qué lugar, en qué departamento de nuestro país se desarrolló este proyecto de central hidroeléctrica. Y también, bueno, visualizamos acá en los proyectos de generación de energía eléctrica en general, en los cuales también podemos visualizar dentro del parque de generación del SIC las térmicas, las eólicas y las solares, también como visualizamos en la siguiente tabla, ¿no? Y bien, por supuesto que dentro del parque de generación del SEIN que ha sido mencionado el día de hoy, tenemos uno de los principales componentes hidrológicos más importantes de generación de energía eléctrica en el Perú, que es el complejo hidroeléctrico El Mantaro. El complejo hidroeléctrico El Mantaro tiene un centro de producción que pertenece al Electroperú, la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica Restitución. Las aguas provenientes de la represa de Tablachaca son llevadas a la central Santiago Antunes de Mayolo a través de un túnel de 19.8 kilómetros de longitud y 4.8 metros de diámetro, ¿no? Como visualizamos allí, la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica Restitución. El túnel trasandino, ¿no? La ingeniería del proyecto. ¿Cuáles son estas características eléctricas del complejo El Mantaro? Cuando el complejo hidroenergético del Mantaro es el más importante del centro de generación de energía hidroeléctrica en nuestro país, conformado por la represa Tablachaca, y la central hidroeléctrica Santiago de Mayolo con 7 grupos, porque producen 798 megavatios, ¿no? Así como también, bueno, constituye la central hidroeléctrica Restitución, que produce 210 megavatios, con una potencia nominal de 1008 megavatios, ¿no?
a 60 Hz, por supuesto, a frecuencia industrial. Y, bueno, él explota el desnivel de 1000 metros producido por Tablachaca y el Campo Arminio, ¿no? Que comprende dos centrales hidroeléctricas, que ambas a su vez, tanto la del Mantaro, que es el complejo hidroeléctrico Mantaro, como la central hidroeléctrica Santiago Túnez de Mayolo y la de Restitución, conforman una capacidad de generación de 798 megavatios de potencia instalada entre los grupos 1, 2 y 3, y la segunda, que fue desarrollada en su primera fase, en la primera que entró en operación en 1973 y la segunda en 1979, con los grupos 4, 5, 6 y 7. Y bien, también la central hidroeléctrica Restitución tiene, bueno, toma las aguas turbinadas de la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo y cuenta con una capacidad de potencia de 210 megavatios, ¿no? Y fue puesta en operación en 1984, ¿no? Componen entonces estas dos, a su vez, el complejo hidroeléctrico más grande de nuestro país, que pertenecen a Electroperú. Bueno, la central lleva el nombre justamente del ingeniero a cargo, ¿no? Santiago Antúnez de Mayolo. Este es el plano preparado por el propio Santiago Antúnez de Mayolo sobre la ubicación de la central hidroeléctrica Mantaro, ¿no? En 1945, y bueno, que detalla, ¿no? Algunas de las características en primera fase, ¿no? De este proyecto, ¿no? La represa Tablachaca, que se encuentra ubicada, por supuesto, en Quichuas, en la provincia de Tayacaja, en la región de Huancavelica, ¿no? Tiene una estructura de tipo arco-gravedad que permite elevar el nivel del agua y posibilita una regulación diaria de las aguas del río Mantaro para generar la potencia máxima para estas dos centrales, ¿no? La SAM, que es la Santiago Antúnez de Mayolo, y la de Restitución. Tiene una capacidad de embalse de 800 millones de metros cúbicos, en el que se almacena el agua proveniente del río Mantaro y va dirigido a la central hidroeléctrica del Mantaro con la producción, pues por supuesto, los 365 días del año y a 24 horas al día, ¿no? Para abastecer la demanda eléctrica en nuestro país. En una parte, por supuesto, porque por eso existe el parque de generación, para que entre todas las otras centrales hidroeléctricas se pueda abastecer la demanda nacional, ¿no? Tanto en el área norte y sur del Perú, como se ha ido explicando, de las centrales que ya existen y las que están entrando en operación o que ya están, acaban de ser puestas en servicio, ¿no? Como lo mostramos hace un momento, entre las principales centrales nuevas que se han ido instalando y desarrollando en nuestro país. Las aguas del río Mantaro, almacenadas en el embalse de Tablachaca, con una altura de 77 metros y una longitud de coronación de 180 metros, tienen una capacidad de almacenaje de 7.000 metros cúbicos. Y vemos acá también el tipo, bueno, desde dónde provienen, de qué laguna provienen en Junín, con su causa natural, hacia el río Mantaro, y pueden ser procesadas para la generación de energía eléctrica en la presa Tablachaca y posteriormente las centrales hidroeléctricas. Bueno, algunas de las características de las válvulas de esta parte de la presa Tablachaca, ¿no? Y bueno, con fines de operación y mantenimiento. En dos etapas, principalmente fue construida la central del Mantaro, ¿no? En dos etapas, o Santiago Antúnez de Mayolo, en operación en el año 73, y la segunda en 1979, que se encuentra en una altitud de 1.840 metros sobre el nivel del mar, con una potencia instalada de 798 megavatios, ¿no? Con 7 turbinas Pelto, ¿no? Que son algunas de las características eléctricas de esta central hidroeléctrica. Se inicia con la cámara de carga, se comunica con la casa de máquinas mediante una tubería de presión de 1.600 metros, conformada por 3 tubos de 3.3 metros de diámetro, y tiene una caída neta de 748 metros, ¿no? 7 turbinas Pelton de eje vertical, cada turbina tiene 4 inyectores, totalizando así una potencia instalada de 798. El proceso de generación de la energía eléctrica, bueno, pues este es ya un proceso resumido de lo que se ha explicado respecto a la producción de electricidad, en este caso, en la central hidroeléctrica Mantaro, ¿no? Con el agua que es disponible después de los ríos, ¿no? Y que el agua es conducida por una caída a través de una tubería de presión. Esta, a su vez, como base fundamental de las centrales hidroeléctricas, conjuntamente con el caudal del agua, proporciona la fuerza necesaria para mover las ruedas de la turbina, inyectada a las turbinas Pelton, Francis o Kaplan, ¿no? Y con las tuberías de presión, y las turbinas transforman la fuerza motriz de agua en energía eléctrica mecánica, haciendo girar los generadores o que los transformen en electricidad. Algunos detalles, ¿no? de la central hidroeléctrica. Las turbinas, ¿no?
Cuenta con 7 turbinas tipo Pelton de eje vertical y 4 inyectores, las cuales generan energía con una potencia de 114 megavatios. Como podemos visualizar en las gráficas. Y bien, las aguas turbinadas de la central hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo son canalizadas a través de un puente de 100 metros de puente tubo de 100 metros de longitud hacia otro túnel de 800 metros para llegar a una segunda central aprovechando la caída neta de 257 metros, ¿no? Vemos aquí también, bueno, que esto se conecta y se conduce a la subestación de Campo Armiño, donde se transmite a través de la línea de transmisión de 220 kilovoltios al sistema interconectado, ¿no? Para las zonas norte, centro y sur del Perú, al sistema eléctrico interconectado nacional. Bueno, este es un diagrama unifilar de la central hidroeléctrica, ¿no? Santiago Antúnez de Mayolo y la subestación de Campo Armiño. Algunas de las gráficas de la subestación, la central hidroeléctrica Restitución, ¿no? Que aparece en presencia en 1984, puesta en funcionamiento con un primer grupo generador de 72 megavatios de potencia, complementando la tercera etapa de la central hidroeléctrica El Mantar. Fue inaugurada en 1985 como parte de la tercera y última etapa con 3 turbinas de 70 megavatios cada una. Constituida en las montañas rocosas en la cordillera de los Andes y telecomandada desde la sala de control principal de la central hidroeléctrica, cuenta con 3 turbinas Pelton de eje vertical con 6 inyectores, cada una de las cuales genera una potencia individual de 70 megavatios, totalizando así una capacidad de generación de 210 megavatios. Esta es la gráfica de la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Restitución a través del puente de tubo de 100 metros de longitud y un túnel de 800 metros que tiene 5 metros de diámetro para llegar a una segunda central, ¿no? Y aprovechando una caída neta de 257 metros. También está presente la subestación Campo Armiño, que es transformada en sus patios de llaves de 220 kilovoltios para luego ser transmitida hacia la subestación Campo Armiño, de donde parte la línea de transmisión hacia los centros de transformación, ¿no? En el Lima Sur, Medio, Regiones, Centro Norte y centros mineros. Esta es la subestación de Campo Armiño, ¿no? Como visualizamos allí. Todos los equipos de mando y protección están minuciosamente controlados para que se pueda trabajar en función a los sin percances en las máquinas eléctricas. Y la subestación Campo Armiño es una de las más grandes subestaciones que opera con 2 centrales hidroeléctricas en nuestro país. También las características de los transformadores de tensión y corriente, los equipos de medición y protección de control, los pararrayos y los grupos de emergencia. El patio de la intemperie o patio de llaves también conformado por las 3 líneas las cuales contienen una llave de transferencia, un seccionador en vacío, un transformador de corriente, un seccionador de potencia, un seccionador en vacío, entrabado con otro seccionador en vacío, pero con puesta a tierra, ¿no? Y un transformador de tensión y un pararrayo. Ahí vemos en el patio de distribución de 230 kilovoltios, donde tenemos interruptores, transformadores de corriente y de potencia. Algunas de las características de los pararrayos. El generador diésel, para alimentar los servicios auxiliares, siempre tiene que existir, ¿no? Una prevención hacia los servicios auxiliares en caso de una falla o una contingencia. ¿Y qué es una falla o qué es una contingencia? Eso lo vamos a ver ya en las diferentes, en las siguientes sesiones, ¿no? ¿A qué se denomina falla? ¿A qué se denomina contingencia? ¿No? Una falla, imposibilidad de una unidad de una central de generación eléctrica para desempeñar su función que conlleva el estado de indisponibilidad para su operación que puede o no afectar el suministro. Y una contingencia que se puede dar ante un hecho fortuito, ¿no? Que se puede presentar en el sistema, ¿no? Y que puede alterar la funcionalidad normal de la central hidroeléctrica, ¿no? Como son huaicos, fenómenos naturales, ¿no? Que se puedan presentar y que no permitirían la operación en tiempo real o de modo estable, ¿no? De la central hidroeléctrica. Y bien, entonces las centrales hidroeléctricas permiten un óptimo funcionamiento de la generación de energía renovable cuando hablamos de microcentrales hidroeléctricas, ¿no? A pequeña escala. Y se comenta también, bueno, pues que se trata, pues, este tipo de centrales hidroeléctricas, una de las más importantes en nuestro país. Y también, por supuesto, que dentro de la responsabilidad social de la central hidroeléctrica está justamente el abastecimiento de agua
de algunos centros poblados en Huancavelica. Ya hemos comentado las ventajas de las energías de centrales hidroeléctricas, como son la sostenibilidad, la flexibilidad, la duración y el control de las centrales hidroeléctricas. Algunos datos generales de las centrales hidroeléctricas, de las microcentrales hidroeléctricas, que ya veremos con más detalle cuando hablemos de centrales hidroeléctricas de sistemas eléctricos aislados, como son las del Desrenador, que pertenece al proyecto especial Chaimochi, y también las características técnicas de la turbina, el generador, entre otros. Las centrales, características técnicas de las instalaciones de generación de la microcentral hidroeléctrica Tanguche, tanto la central hidroeléctrica anterior como la central hidroeléctrica Tanguche, de Desrenador y Tanguche, forman parte de un sistema eléctrico aislado del proyecto especial Chaimochi, ¿no? Que se abastece de los ríos del río Chao, ¿no? Y bueno, forma parte del sistema para Virú, ¿no? Del sistema eléctrico de Chao. Algunas de las características técnicas eléctricas de la turbina y el generador y algunas de las características técnicas, ¿no?, de las centrales en cuestión. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la sesión del día de hoy? Bueno, se presentó la definición, conceptos y funcionamiento y componentes de una central hidroeléctrica, se explicó la importancia de la energía hidroeléctrica, así también se expuso el diagrama unifilar del sistema eléctrico peruano, el sistema eléctrico CEP, ¿no?, y el mapa peruano del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el SEI, ¿no? Se explicó también la importancia del parque de generación del Sistema Eléctrico Interconectado, el SEI, y también se desarrolló lo referente a la generación de energía eléctrica a partir de la fuerza del agua, cuáles son las ventajas y cuál es la importancia de una central hidroeléctrica en nuestro país y en el mundo, en la sociedad y en el aspecto económico, ambiental, técnico, entre otros, y social. Si algún estudiante desea revisar mayor información, puede revisar alguno de estos libros que tratan sobre lo que concerniente a conceptos, funcionamiento y componentes de una central hidroeléctrica, como es la Guía para el Desarrollo de una Pequeña Central Hidroeléctrica de España, del 2002, Microcentrales Hidroeléctricas a una alternativa para el desarrollo rural, del año 2001, Diseño de Pequeñas Presas, la tercera edición del año 2010, Estudio de Costos de Instalación del Sistema Hidroeléctrico, de la Universidad de Costa Rica, del año 2010, y Mecanismo de Desarrollo Limpio, Guía para el Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica utilizando energías renovables, y porque también están adscritas dentro de las energías renovables las microcentrales hidroeléctricas, manuales sobre energías renovables hidráulicas del año 2000, y desarrollo de energías renovables en el proceso de liberación del mercado energético en América Latina. Bien, entonces, si hay alguna consulta, alguna duda al respecto, alguna pregunta académica o profesional. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Nos encontramos en la siguiente sesión para tratar en la siguiente clase, la siguiente sesión, respecto a lo que es energía de centrales hidroeléctricas. Gracias.